Muy buenas tardes desde Concepción, aquí en Chile, a 500 kilómetros al sur de Santiago, para que nos ubiquemos. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva actividad del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción, pero esta vez dentro del marco del programa, del proyecto Jean Monnet, que nos hemos ganado impactos, desafíos y oportunidades del populismo en América Latina y en Europa, del cual forma parte también la profesora Susan Gracius, quien participará hoy día. Y es dentro de ese marco por el cual vamos a hacer la presentación de este interesante libro que ustedes ya incluso pueden adquirir a través de la editorial Tecnos, que es Populismo y Política Exterior en Europa y América. Este es un tema de muchísima contingencia, no solamente en Europa, sino también en América Latina, y por eso que quisimos hacer esta presentación a través del programa Estudios Europeos y del proyecto Jean Monnet. El populismo es un fenómeno que cada vez está más presente en muchos países de Europa y de las Américas. Surge como crítica a varios de los principios liberal democráticos en los que se han fundado la mayoría de los sistemas políticos occidentales. Además, el discurso populista pretende modificar algunos de los cimientos del orden internacional liberal. Por ejemplo, la libre circulación de bienes y capitales y personas, la cooperación multilateral y la promoción de la democracia. Pero hay un tema que no ha sido lo suficientemente abordado y es justamente ese tema el gran aporte de este libro, que es el ámbito internacional, el impacto internacional que tienen justamente estos fenómenos populistas que se están viviendo en Chile, perdón, en América Latina y en Europa. Es así entonces que vamos a conocer de parte de autores y coordinadores de este proyecto sus ideas, sus perspectivas respecto a este tema. En primer lugar, tengo el placer de invitar a conversar y a darnos sus primeros detonadores para esta discusión al doctor Carlos de la Torre, quien es director del Instituto de Estudios Internacionales de Florida y por lo tanto le doy la más cordial bienvenida. Carlos. Muchas gracias, Paulina. Es un honor estar en esta presentación del libro y quiero agradecer a Susan y Ángel por haberme invitado tanto a colaborar en su libro como a comentarlo hoy. El libro de ellos, Populismo y Política Exterior, cubre un hueco en la bibliografía, como anotaba Paulina. Pese a la proliferación de libros, artículos, readers y handbooks sobre populismo, hay muy pocos trabajos que, en palabras de Andrea Betti y Susan Gratius, y cito, exploren la relación entre populismo y política exterior. Me concentraré en algunos aspectos que me llaman la atención luego de leer varios artículos del libro. Mi lectura es como sociólogo político. Si bien aprendí mucho sobre teorías de las relaciones exteriores, no tengo las destrezas para enfocarme en los debates teóricos y metodológicos del campo de las relaciones internacionales. Este libro ilustra, primero, que no hay un consenso en cómo entender al populismo. Algunos autores usan tipos ideales que se enfocan en los diferentes elementos del populismo, su tipo de liderazgo, la visión de la democracia que tienen, la confrontación entre los de arriba y los de abajo, un estilo particular, etcétera, etcétera. Otros combinan la definición de Cas Mudde del populismo como una serie de ideas de la política, la definición de Cas Mudde y Cristóbal Rovira Calwatzer del populismo como una serie de ideas de la política, con definiciones estilísticas o discursivas. A diferencia de quienes abogan por definiciones mínimas, que puedan viajar en el tiempo y la geografía para explicar y distinguir diferentes tipos de populismo, los capítulos de este libro ilustran que para entender las complejidades del populismo se necesitan aproximaciones y definiciones complejas que no se reduzcan a un par de oraciones. El libro documenta que los populismos no son iguales. Los populismos se diferencian por las culturas políticas e instituciones donde surgen y por el tipo de crisis que los produce, o mejor dicho, como la crisis es tematizada y dramatizada por los líderes populistas y su entorno.
Además, como lo demuestra Ángel Rivero, los partidos populistas cambian en el tiempo. El Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen no es igual al partido de su hija Marine. Hay que diferenciar entre los populismos cuando retan al poder, de los populismos que llegan al poder y de los regímenes populistas. O sea, populismos que retan al poder, populismos que ocupan el poder y los regímenes populistas. Cuando son gobiernos, los populismos pueden cambiar el orden institucional y normativo, como fue el caso en Hungría, Venezuela, Bolivia y Ecuador, o pueden ser frenados, como Trump, los Kirchner y espero Bolsonaro, por las instituciones políticas, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación. Cuando los populismos logran cambiar las constituciones, alteran las relaciones entre sociedad civil y Estado, controlando y monitoreando a las ONGs, cuando limitan lo que los medios privados pueden publicar y usan el sistema legal para intimidar a los críticos, son regímenes. Y estos son los casos de Hungría bajo Orbán, la Venezuela de Chávez, no la de Maduro, porque ya no es populismo, lo de Maduro es simplemente una autocracia, Bolivia bajo Morales y Ecuador durante los 10 años de Rafael Correa. Comparto la apreciación de Rivero que el término populismo, pese a sus ambigüedades, es el más adecuado para caracterizar a regímenes que basan su legitimidad en ganar elecciones. Y si bien los regímenes populistas son democráticos en la medida en que ganan elecciones o se ubican en el campo de la democracia, minan a la democracia desde adentro, concentrando al poder en la presidencia, reduciendo los mecanismos de accountability, supervisando a las organizaciones de la sociedad civil y regulando la esfera pública. Es interesante, además, que los regímenes populistas o se democraticen o se transforman en autoritarismos. Parecería que debido a su hibridez se transforma en uno de los dos polos que unen. Los textos del libro usan diferentes definiciones de populismo, por lo que ofrecen diferentes respuestas a la pregunta de si existe una política exterior específica al populismo. Usando la conceptualización ideacional de Cas Mudde y Cristóbal Rovira, algunos capítulos señalan que la política exterior populista varía de acuerdo con la ideología fuerte o robusta con la que se combina la ideología débil del populismo. Es así que construcciones del pueblo como etnos y visiones conservadoras de la necesidad de ley y orden son muy diferentes a construcciones del pueblo como plebs, como los de abajo, que buscan o demandan mayor democracia y han llevado estas diferentes construcciones del pueblo a diferentes tipos de política exterior populista. Sin embargo, las visiones que solo se enfocan en las ideas por sí solas presentan un panorama incompleto. Los trabajos de Diamint y Perusotti sobre los Kirchner y Gómez Saraiva y Casorae sobre Bolsonaro usan aproximaciones basadas en conceptos del populismo como un estilo y como un performance. Es sugerente que el estilo personalista, el estilo que confronta al pueblo con oligarquía a nivel local y global, la politización de todas las interacciones como la lucha entre dos campos antagónicos y la destrucción de instituciones y mediaciones caracterizan a varios populismos una vez que llegan al poder. Ahora, ¿cómo explicamos por qué populismos que surgieron en diferentes momentos históricos usen estilos y lógicas similares? Una primera explicación es institucional y tiene que ver con los lazos formales e informales entre diferentes populismos. Los partidos populistas que retan al poder en Europa han creado redes por las que circula información, estrategias, y estos aprenden de los éxitos y los fracasos de unos y otros. Una vez en el poder, Chávez creó una internacional populista por la que circularon recursos, estrategias y se convirtieron en comunidades de aprendizaje de cómo gobernar, controlar a los medios, a las ONGs o a los rivales políticos. Bolsonaro se autoproclamó el Trump de los trópicos y Steve Bannon asesoró su campaña y gobierno. Katz aprendió de Bolsonaro. Orbán asesora a los polacos, checos y eslovacos. Perdón, pero además de estas ligazones institucionales, formales e informales de los populismos, creo que siguiendo a Laclau deberíamos enfocarnos también en la lógica populista. Si el populismo se caracteriza por una manera de entender lo político como confrontación entre dos campos antagónicos, si el populismo es una lógica que produce cadenas equivalenciales que apuntan a la ruptura del sistema, y en el populismo el líder encarna las promesas de redención, la lógica populista explicaría en parte por qué en lugares distintos del mundo
líderes con ideologías tan diferentes como Orbán y Hugo Chávez siguieron hojas de ruta similares basadas en la confrontación, polarización, personalización y destrucción de la política. Los trabajos reunidos en este libro se basan en visiones normativas que señalan los riesgos del populismo en el poder, sobre todo cuando logran cambiar constituciones, las reglas electorales y las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Y los populismos son un riesgo para la democracia, el populismo y la política mediada. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos de la Torre, por esta gran introducción respecto al tema, ya dando algunos elementos muy importantes, para que se vayan entusiasmando además quienes nos están viendo a través de las distintas redes sociales. Les voy a contar que el capítulo primero de este libro sobre teoría se llama Política Exterior y Populismo, Teoría, Literatura y Metodología, que está a cargo de Andrea Betti y Susan Gracius. Y ya después les voy a ir contando más respecto a cuáles son los otros temas. Pero ahora quiero presentar a justamente a uno de los autores, el doctor Andrea Betti, que es profesor de Teoría de las Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, España, para que también nos dé su visión respecto a esta vinculación entre el populismo y la política exterior, que es el objetivo justamente de este trabajo. Andrea. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a la profesora Stroza y a la profesora Gratius por organizar esta presentación del libro. Muchas gracias obviamente a los coordinadores del libro, a Ángel Rivero, Susana Gratius y a todos los que han colaborado. La verdad ha sido un gran trabajo que ha requerido mucho tiempo, pero yo creo que ha merecido la pena. Voy a hablar brevemente de cuál fue el génesis, digamos, de este trabajo. Básicamente, como la profesora Stroza acaba de decir, yo soy profesor de Teoría de las Relaciones Internacionales. Entonces, una vez invité a mi universidad al profesor Ángel Rivero como experto de teoría política para hablar de populismo, porque acababa además de publicar varias cosas sobre el tema. Y al final de la ponencia nos dimos cuenta de que había una, como bien ha dicho el profesor de la Torre, había una carencia en la literatura sobre el populismo, es decir, había poco trabajo hecho sobre su dimensión internacional. Mientras que hay muchísimo, obviamente, publicado y muy bueno también sobre populismo en Europa, en América, en muchos países del mundo, desde el punto de vista de la teoría política, de la política comparada, de la sociología política. En cambio, hay mucho menos desde el punto de vista internacional, o sea, cuál es el impacto internacional del populismo y cuál es el impacto del populismo en el comportamiento exterior, en la política exterior de los estados. Por esta razón, contactamos con Susanne Gratius, que también es profesora de Relaciones Internacionales, y decidimos que podía ser una muy buena idea juntar las dos dimensiones teóricas, la dimensión de la política comparada con la dimensión internacional. Nació entonces este proyecto editorial publicado por Tecnos en el mes de noviembre de este año, que la verdad yo estoy de acuerdo con el profesor de la Torre, creo que contribuye de una manera muy interesante a este debate, además lo hace en castellano, que es, digamos, otro campo en el que faltaba una contribución de este tipo. Para contestar, digamos, a la invitación, a la pregunta de la profesora Stroza sobre la relación entre populismo y política exterior, quería decir muy brevemente, como explicamos en el primer capítulo, el capítulo teórico y metodológico, quería decir que hay una literatura emergente sobre el impacto internacional del populismo, pero todavía no muy desarrollada, sobre todo en lengua inglesa, de teóricos de las relaciones internacionales y de la política exterior que han intentado analizar, presentar análisis de varios casos de estudio para entender
si podemos aislar un efecto independiente del fenómeno populista en el comportamiento internacional de los estados. Por esta razón hemos juntado a varios colaboradores, nos hemos enfocado, como explicamos en el capítulo 1, sobre todo en Europa y en América. Primero, yo diría porque son las dos regiones del mundo donde quizás el populismo ha sido más reconocible, ha tenido un mayor impacto. En América Latina, por supuesto, y en Europa también, como sabemos, ya hay muchísimos fenómenos. En casi todos los países europeos podemos encontrar partidos o movimientos de este tipo. Algunos solo se han quedado en la oposición, otros han llegado al gobierno, otros han llegado al gobierno en coalición y digamos que hay un amplio abanico de casos. Nos enfocamos en estas dos regiones del mundo y intentamos estudiar el populismo en una serie de países, en una serie de casos, digamos, más representativos. Obviamente podríamos haber añadido otros, pero había que ser selectivos también con la editorial, entonces nos enfocamos en los que podéis encontrar en el índice. Hay un debate, muy brevemente, seré muy breve, el debate en teoría de las relaciones internacionales sobre la relación entre populismo y política exterior se podría, digamos, dividir en tres posiciones teóricas. En primer lugar, están los que creen que a pesar de las diferencias ideológicas y de las diferencias regionales, existe un impacto, existe un efecto independiente del populismo en el comportamiento internacional de los estados. Por ejemplo, estudiosos como Ángelos Chrysogelos han argumentado que se puede hablar de una política exterior populista transnacional porque, según él y otros, el populismo es fundamentalmente una reacción en contra de los fenómenos de integración política y económica, una reacción en contra de la globalización. Obviamente esta reacción puede cambiar dependiendo del tinte ideológico, pero según estos estudiosos hay también mucho en común, que es un rechazo a la idea según la cual los estados deberían ceder soberanía, limitar su soberanía nacional a favor de instituciones supranacionales. Una segunda posición teórica, en cambio, son, podríamos decir, teóricos un poco más prudentes que han argumentado que es difícil aislar un efecto independiente del populismo en la política exterior porque depende demasiado de otras variables como es, por supuesto, la ideología de referencia y también la situación interna e internacional en la que se encuentra un país. Y luego hay una tercera posición que es un poco intermedia entre estas dos, de los que opinan que en algunos aspectos podemos ver un efecto, digamos, general del populismo en la gran mayoría de los casos de estudios analizados en la política exterior, en otros casos no. Es decir, según estudiosos como Sandra De Stradi, el populismo es sobre todo un método de gobierno, entonces favorecería cierta centralización en el ejercicio, en el manejo de la política exterior. Pero luego, desde el punto de vista de los objetivos y de la finalidad de la política internacional del populismo, habría también muchas diferencias. La posición a la que llegamos nosotros, que podéis encontrar en el capítulo de conclusiones, es que probablemente, a falta obviamente de más estudios, analizando los casos de estudios de este libro, se nota que es difícil objetivamente hablar de una internacional populista. Es verdad que existe una reacción parecida en contra de los fenómenos de la globalización, que de alguna manera podemos encontrar tanto en los populismos americanos como en los populismos europeos, tanto en los populismos progresistas como en los populismos de corte más conservador, pero al mismo tiempo lo que se nota es que hay muchas diferencias y las diferencias fundamentales desde nuestro punto de vista tienen que ver sobre todo con la ideología de referencia. No es lo mismo estar en contra de la globalización por razones socioeconómicas o estar en contra de la globalización por razones nacionalistas o nativistas. Y por el otro lado, hay diferencias entre las diferentes políticas exteriores del populismo dependiendo de las situaciones internas de cada país
y sobre todo, y ahí vuelvo para terminar a mi disciplina, sobre todo desde el punto de vista de la posición de un país a nivel internacional. El caso de estudio del que me he ocupado yo, que es el caso de estudio del populismo en Italia, del movimiento Cinco Estrellas, en este sentido es bastante revelador, porque es el ejemplo de un movimiento que intentó postular una forma de populismo pura, ¿vale? Más allá de la izquierda y de la derecha, prometiendo un cambio radical en la política exterior del país, de Italia, pero una vez que llegó al poder tuvo que enfrentarse a una serie de debilidades que caracterizan Italia desde el punto de vista internacional, que le obligaron a volver a posiciones muy tradicionales y muy parecidas a las que habían mantenido los partidos tradicionales, los partidos anteriores. Entonces, hay un efecto desigual del populismo. Esto no significa que no tengamos que seguir estudiando el efecto del populismo en la política exterior, porque puede tener un impacto, y de hecho lo tiene, muy, muy importante, pero de momento no resulta fácil identificar un efecto general que podamos aplicar a países diferentes y a regiones del mundo diferentes. Es un fenómeno entonces de eficacia desigual en el que la ideología de referencia tiene mucho que ver. De momento creo que es suficiente aquí, luego podemos volver a hablar de otras cuestiones en el debate. Muchísimas gracias. Perdón, estaba muteada. Estaba, No, por eso. estaba presentando, te estaba agradeciendo, Andrea, y presentaba al doctor Ángel Rivero, profesor de Ciencia Política y de Administración de la Universidad Autónoma de Madrid, España, para que también nos hable desde su visión del populismo y la política exterior. Ángel. Muchas gracias, Paulina. Supongo que se me oye, supongo Sí, sí, ¿no? sí, era yo la que estaba muteada. Muchas gracias por la invitación para que podamos hablar aquí de nuestro libro. Yo creo que Carlos y Andrea han dicho ya muchas cosas con bastante densidad, ¿no? Yo voy a limitar un poco mis comentarios a la sección europea, que forma parte de la mitad del libro. Y bueno, habéis visto, quizá quienes hayan visto el libro, en la portada nosotros hemos colocado la palabra soberanía. Y, en fin, algo que tienen en común todos los movimientos populistas es que reivindican la soberanía del pueblo al interno de sus naciones, con la idea de que la democracia ha sido secuestrada por una élite y que, por lo tanto, no se respeta el principio de soberanía popular de las democracias. Y entonces, en fin, este conflicto entre élites y pueblo forma parte esencial de lo que es el populismo, pero también hay dimensión exterior del populismo que se asocia al nacionalismo, que es la afirmación de una soberanía exterior, ¿no? Una soberanía nacional en el terreno de las relaciones internacionales. Entonces, para nosotros, quizá para los latinoamericanos menos, ¿no? Pero para los europeos el populismo es una novedad inesperada, y una cosa que tienen en común los populismos europeos, los que están en los países que forman la Unión Europea, es justamente su rechazo a este proyecto de integración política con el argumento de la recuperación de la soberanía nacional, ¿no? Es una cosa que podemos ver con mucha claridad en el Brexit, ¿no? Y la idea de que se pedía, ¿no?, por sus proponentes, que se les devolviese su país, ¿no? El país les había sido robado, ¿no?, por una institución internacional que era extraña a los intereses nacionales británicos. Bien, entonces, en fin, la pregunta, ¿no?, que animada por Andrea Betti, ¿no?, que realmente es uno de los grandes impulsores de este proyecto, era ver si este populismo, ¿no?, en las relaciones internacionales de los partidos populistas europeos, con independencia que estuviesen en el gobierno o en la oposición, pues tenía efectos sobre la política de la Unión Europea, ¿no? Ya ha señalado el caso de estudio que él aborda en este libro, que es el de Italia, particularmente el movimiento Cinque Stelle, ¿no?, porque también tenemos en la Lega, ¿no?, y realmente el caso italiano pues constituye un caso en sí mismo idiosincrásico,
porque un gobierno de dos, bueno, en fin, habría que decir que en Italia probablemente solamente hay partidos populistas, ¿no? Quizás sea un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, no deja de ser interesantísimo, ¿no?, el hecho de que estos dos partidos populistas encuentren su resolución en nombrar a un banquero, ¿no?, para que resuelva los problemas italianos, ¿no? En fin, esto señala, ¿no?, que también en el populismo hay un exceso, digamos, de retórica en algunas veces que sirve para legitimación interna, pero que, como nos ha dicho Andrea en el caso de Italia, no tiene consecuencias exteriores y luego resulta, en fin, incluso para el gobierno nacional, recurre, ¿no?, a soluciones pragmáticas y sorprendentes como un gobierno técnico. Nosotros en los casos europeos analizamos movimientos populistas de oposición, pero que tienen mucho peso político, como el Frente Nacional, ¿no?, ahora que se ha sido rebautizado, ¿no?, como Rassemblement National. Analizamos también el caso de Alternativa por Alemania en Alemania. Analizamos el caso de Hungría, Italia, ¿no? Creo que, y la cuestión del Brexit, ¿no? Sin duda, la cuestión del Brexit ha sido muy determinante en las relaciones internacionales. Evidentemente ha supuesto una crisis importante dentro de la Unión Europea. Era una bandera que en un principio, que también ha tenido efectos no únicamente para el Reino Unido, sino que también, y los va a tener evidentemente en el futuro, y para la propia Unión. O sea que ahí sí que, digamos que un movimiento que en un principio estaba patrocinado desde fuera de los partidos tradicionales, ¿no?, a través de un personaje como Farage, ¿no?, y del UK Independence Party, pues al final su discurso, que era un discurso anti-europeo, que era más o menos endémico en la política británica y que era, en fin, parte de una posición transversal, no únicamente vinculada a uno de los dos partidos políticos, pues sorprendentemente a través de un referéndum, pues pone en marcha este proceso que evidentemente va a tener consecuencias no únicamente para la Unión Europea, sino también mundiales, como hemos visto pues en esta nueva alianza que han formado Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, y que también de alguna manera pues se convierte en un competidor de la Unión Europea, ¿no? Curiosamente, este caso, sin embargo, ha servido no para animar, ¿no?, a los movimientos soberanistas dentro de la Unión Europea, populistas soberanistas dentro de la Unión Europea, sino que ha servido en ocasiones para suavizar sus posturas. Yo creo que claramente en el caso de Italia, como aparece en el libro, en el caso de Francia, que es uno de los capítulos que yo me ocupo, pues el llamado Frente Nacional, ahora el Rassemblement National, ¿no?, Unión Nacional o Agrupación Nacional, como queramos traducirlo, es un partido que ha buscado alcanzar mayorías de gobierno a través de su moderación constante, y hemos visto que una cosa muy interesante, pues que apenas abordamos en el libro porque está en el horizonte de las próximas elecciones presidenciales francesas, pues ha aparecido un movimiento en torno a la figura personalista de Eric Zemmour a su lado, ¿no?, que compite, ¿no?, en populismo con el Frente Nacional y que probablemente pues dará lugar en fin, a una merma, ¿no?, del poder real del populismo en la sociedad francesa y bueno, también se pronostica quizá un renacimiento, ¿no?, del partido de la centro-derecha francés, los republicanos, ¿no? Bueno, para no extenderme mucho, entonces tenemos casos diversos, ¿no?, donde una misma afirmación soberanista en algunos lugares ha producido un cambio sustancial en la posición internacional del país, como es Gran Bretaña. En otros países en los que ha habido movimientos importantes populistas, sin embargo, esto no se ha producido y más bien parece que el populismo se devora a sí mismo. El caso de Hungría es un caso interesante porque era un caso de Viktor Orbán, donde aparecía como una amenaza directa a la Unión Europea. Después ha habido como un retroceso, ¿no?, a través del proceso del Brexit, ¿no?, donde Orbán quiere estar dentro de la Unión Europea, pero un poco modelarla en función de sus intereses, y por eso le dedicamos mucho espacio a Orbán y sobre todo por la capacidad de arrastre, como ha señalado Carlos, que tiene sobre otros países del este de Europa y el desafío a valores que son valores propios de la Unión Europea. Hemos señalado también el caso de Alternativa por Alemania, donde el enfado populista, sin embargo, está sujeto a limitaciones importantes en su crecimiento y porque los grandes partidos, a pesar, ¿no?, de la crisis de la CDU y de los partidos socialdemócratas, todavía tienen un poder suficiente para determinar los gobiernos en Alemania. Y, en fin, sobre todo esto, pues señalamos unas conclusiones que han sido ya enumeradas por Andrea, ¿no? Y es que el populismo tiene influencia sobre la política exterior en función también de las diferencias de los países, de sus tradiciones democráticas y del contexto en el que se ven incardinados y la fuerza que tienen para poderlos hacer valer, ¿no?
digamos que en muchas ocasiones esta retórica de soberanía se queda únicamente en la retórica, ¿no? Y en aquellos casos en los que ha dado lugar un proceso de cambio radical, como es el caso de Gran Bretaña, los resultados no son obviamente positivos y ha producido más bien en otros movimientos populistas un repliegue o una moderación, ¿no? Y, en fin, esta es la parte en la que nos ocupamos de digamos, del otro lado del Atlántico. Y me imagino que ahora pues Susanne nos hablará de lo que pasa en el lado que estáis vosotros, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Y efectivamente, la doctora Susanne Gracius, que es doctora en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid y también investigadora senior asociada al CIDOB en Barcelona, quiero agradecerle la oportunidad que nos da a nosotros para presentar su libro, y Susanne es parte del proyecto Jean Monnet, en el que justamente también queremos avanzar en lo que es el estudio del populismo, con nuevos casos, ojalá que no nuevos casos en América Latina, ni en ninguna otra parte, pero es importante estudiarlo. Susanne. Bueno, muchísimas gracias, Paulina, y a su equipo también, que hace posible esta fantástica transmisión, muy profesional, ¿eh? Y estamos muy agradecidos, todos los autores también. Quizá para ver, bueno, esto no queda muy bien, pero así vemos un poco el libro, sí, también tienen ahí un enlace que le envié a Paulina. Es una editorial, quizá para decir algo también un poco para los que quieren o las que quieren comprar el libro, o las bibliotecas, que vale 18 euros, 49, no es muy caro el libro, comparado con Routledge, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en el libro escribimos 12 autores, eso quizá no se ha dicho, hay esas 3 partes, una teoría, ¿no? Una parte teórica, un capítulo bastante largo, y dos regiones que miramos, ¿no? en esta relación de política exterior y populismo. En el caso de, bueno, la idea del libro surgió un poco por una contribución también que hicimos Ángel Rivero y yo en CIDOB hace 3 años, en 2018, donde escribimos también comparativamente los casos europeos y los casos de latinoamericanos. Yo soy latinoamericanista, aunque soy alemana, no escribo sobre Alemania. Hemos presentado ya como un artículo, y esto fue un poco la base, y luego Andrea, que fue realmente el coordinador de todo esto, que puso en marcha este proyecto, ¿no? Y bueno, en cuanto a América Latina o América, hemos discutido también si es las Américas, América Latina y Estados Unidos, o al final quedó en América, creo que es más correcto. Y hemos incorporado el estudio también de Trump, que hace a cargo de Juan Tovar, la política exterior de Trump en Estados Unidos. Tenemos el caso del ALBA de Carlos de la Torre. Y yo analizo Bolivia y Venezuela comparativamente, y voy a explicar muy brevemente mi caso. Y luego tenemos Brasil con Bolsonaro a cargo de Miriam Saraiva, y México a cargo de Anushka Álvarez. Caso de México y Estados Unidos, 2 populistas, ¿no? Efecto espejo, un poco qué política exterior, cómo ha influido eso en relaciones bilaterales. Así que, bueno, un poco también explicar quizá la metodología. Hemos mirado, no es que digamos que partimos, como dijo Carlos de la Torre, de una definición conjunta, sino más bien tenemos eso que decía de pocas frases, ¿no? En común, que es el populismo, ¿no? Y nuestro postulado principal es que es un proyecto antiliberal. Creo que allí quizá podemos encontrar los populistas más casi de todos los lados ideológicos, ¿no? Y nuestro método ha comparado algunos ámbitos como la globalización, ¿no? Cuáles son los discursos, posturas hacia la globalización. Primero, el segundo, el comercio, ¿no? Cómo es su relación con sobre todo el libre comercio. Luego, qué posiciones tienen más soberanistas en seguridad y defensa, y al final la migración. Y quizá muy brevemente mi caso, yo simplemente me he basado en un texto muy antiguo de Holsti que habla de los roles, ¿no? O modelos de roles en política exterior, y luego lo he combinado un poco con Carlos Escudé, que tiene esto del realismo periférico, que ya no está de moda, pero bueno, nos puede explicar algunas cosas en política exterior, ¿no?
Y entonces he calificado tanto Bolivia como Venezuela, Bolivia con Evo Morales, Venezuela durante la época de Nicolás Maduro, como estados rebeldes. Y estos estados rebeldes en su política exterior, bueno, han tenido muchos costes, ¿no? Que conocemos, las sanciones, por sus políticas tan hostiles hacia Estados Unidos, sobre todo Venezuela. Y en el caso de Bolivia es un poquito diferente, es menos anti-hegemónico, es menos anti-Estados Unidos, es más anticapitalista, ¿no? Entonces, lo que he hecho es analizar los discursos de los líderes que presentaron discursos ante Naciones Unidas durante desde 2013 hasta 2020, en el caso de Bolivia y Venezuela. Y bueno, de allí he sacado, digamos, he codificado algunas palabras como soberanía nacional, aparece muchísimas veces la palabra pueblo, ¿no? Así en estos típicos como discursos populistas también. Y de allí he llegado a unas conclusiones que, bueno, en el caso, por ejemplo, de Bolivia y Venezuela, sí que han tenido una mayor presencia internacional, ¿no? Se han convertido de rule takers, ¿no? De los que reciben las reglas internacionales a los que un poco hacen las reglas internacionales, buscando estas alianzas contrahegemónicas o alianzas de países del sur, como también ha sido el ALBA, que ya ALBA como alianza se ha resuelto, ¿no? Más o menos, pero en su momento fue la idea de crear una alianza de países del sur, no siempre antihegemónica, sino también para fomentar la cooperación entre estos países, y esto en el caso de Bolivia y Venezuela les ha posibilitado estar más presentes en Naciones Unidas. Pensemos en Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Pensemos en Bolivia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Eso también, bueno, han tenido un rol más proactivo en el lado positivo. En el lado negativo, bueno, esto también ha creado nuevas dependencias, esa política exterior muy distante de Estados Unidos, en rebeldía o en desafío de Estados Unidos, ha tenido sobre todo muchos costes para Venezuela por su alianza con China y con Rusia, dos estados antidemocráticos, autoritarios, ¿no? Y también un poco en el caso de Bolivia. Luego, en las conclusiones de mi artículo también se ven que son, bueno, casos diferentes, porque solamente si miramos el análisis de los discursos ante la Asamblea de Naciones Unidas de Evo Morales, es un discurso mucho más basado en un modelo alternativo al capitalismo, en una política exterior, en ese sentido, si solo tomamos este ejemplo, más estructural, más basado en las estructuras económicas que tienen que cambiar, y mucho menos, por ejemplo, apenas encontramos referencias a Estados Unidos. Sí que las hay, pero mucho menos que en el caso de Venezuela, ¿no? De Nicolás Maduro. También es mucho más desarrollista este discurso, el desarrollo como principal problema de Bolivia. Y en el caso de Venezuela, evidentemente, es su conflicto bilateral, las sanciones, etcétera, conflicto ideológico con Estados Unidos, ¿no? Y también en las conclusiones, bueno, podríamos decir que han utilizado foros multilaterales, como en Naciones Unidas, no son contra el multilateralismo, sino lo han utilizado para crear sus propias alianzas, normalmente contrarios a la política de Estados Unidos, ¿no? Y en este sentido son dos ejemplos de un cambio radical de la política exterior, de toda la agenda de los socios, de todo lo que nos podemos imaginar, que ha incidido mucho también en la proyección internacional de estos dos países, ¿no? Ahí, bueno, lo dejo y espero que les interese el libro y que vayan a leer otros capítulos también, aparte del mío, ¿no? Como mencioné, ¿no? Estados Unidos, Bolivia, Brasil, tenemos el caso de Argentina también, de México, así que, bueno, aparte de Europa, ¿no? Comparamos con casos latinoamericanos. Bueno, muchísimas gracias, Paulina. Muchas gracias, Susan, por darnos también ya las conclusiones de tus trabajos y también una visión mucho más general de lo que es el libro. Yo iba a leer todos los capítulos, pero la verdad ustedes ya los han mencionado. Así es que ahora quiero que, bueno, estemos todos presentes porque tengo varias preguntas que formularles a cada uno de ustedes en relación a sus propios temas. Yo quisiera partir con Carlos de la Torre. Carlos, porque Cas Mudde, cuando plantea lo que es el populismo, uno de los elementos que él señala es el nativismo.
¿este nativismo está presente en los casos latinoamericanos o no existe esa idea? Esa es mi pregunta para ti. Ángel, ¿cómo ves tú? Porque ya tú señalabas que de alguna manera el caso del Brexit, esta idea de que estaba detrás fundamentalmente de Dominic Cummings dentro de este ideólogo de la estrategia del referéndum y del UKIP con Nigel Farage, estaba la idea de tomar el control. Y ese fue el gran lema que tuvo Boris Johnson, de tomar el control cuando ya se plantea favorable al Brexit. Pero estamos viendo que lo menos que han hecho, y lo más que están hoy día, los británicos son descontrolados. Y hoy día Boris Johnson, la verdad que incluso hay, producto de la pandemia, las medidas contra la COVID, lo está haciendo tambalear. O sea, hoy día tiene una rebelión interna. ¿Cuánto de eso realmente le ha puesto como un techo a esos deseos que uno veía en el Eurobarómetro, de los deseos de salirse de la Unión Europea? ¿Ha sido realmente la gran vacuna contra el euroescepticismo, la eurofobia, o no? Esa es mi pregunta para ti, Ángel. Andrea, mi pregunta para ti como italiano. ¿Qué diferencias hay desde el punto de vista del populismo entre lo que es el movimiento 5 Estrellas y lo que representa y representó Matteo Salvini? Matteo Salvini y también los hermanos ¿cómo se llama? Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia. ¿Qué diferencia? Porque para nosotros nos llega acá, yo he leído un poco más, pero me pasa lo de Susan, que yo la verdad es que escribo y leo más de Europa que de Chile, pero de acá se ve un poco como casi lo mismo. 5 Estrellas y lo que significa Salvini o Fratelli d'Italia. ¿Qué diferencias hay desde el punto de vista de su posición ideológica y su relación con el mundo entre ellos? Y finalmente, Susan, aquí nosotros tenemos un candidato que ha planteado en su programa original, porque lo cambió, estoy hablando de José Antonio Kast, él plantea en su programa que quería cerrar Flaxo, que en algún momento planteó salirse de la ONU. Ayer su vocero internacional dijo en televisión que ellos siguen con la idea de no participar del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de disminuir las contribuciones a la ONU. Tiene una posición, quiere salirse del Pacto de Bogotá, o sea, una serie de, en política exterior, está planteando muchos temas que están también vinculados a derechos humanos. Entonces, mi pregunta es, en esta vinculación entre los populismos latinoamericanos, las instituciones internacionales, fundamentalmente la ONU, aquí incluso está mucho el hashtag de no a la ONU o salirse de la ONU. O sea, en Chile hay un sector que está planteando salirse de la ONU. Así de simple. ¿Cuánto hay de esto en todos los populismos que tú has estudiado? ¿O lo ves reforzado, por ejemplo, en este primer programa de Kast? Después lo cambió, ¿eh? En el programa de ahora casi no habla de política exterior, pero en su programa original planteaba esto y más. Así que partimos en el mismo orden. Carlos de la Torre, tienes la palabra. Gracias, Paulina. En América Latina el populismo siempre apeló a lo que se decía lo nacional popular. La idea es que era, por ejemplo, en el caso del peronismo, del varguismo, de Gaitán, la idea es que la nación se enfrentaba a las naciones imperialistas y el pueblo a la oligarquía. En el caso, entonces, claro, esto es una oposición antiimperialista, es una oposición que rescata supuestamente lo nuestro, la cultura nacional. Claro, ahí viene la pregunta, ¿quién es el que decide qué es lo nacional? ¿Quién es el que decide qué es lo nuestro? Lo más grave de todas estas apelaciones que podrían ser democratizantes es que en muchos casos fueron militares los que decidieron los caracteres de lo que es lo nacional.
tanto en los populismos más exitosos de la historia de América Latina, que fueron el peronismo en la época de Perón y el chavismo. Estos son militares que tienen una visión muy clara y muy autoritaria de lo que es lo nacional. Entonces, bueno, eso es como se ha hecho en América Latina. Y por lo general los populismos en América Latina, los populismos que podríamos decir de izquierda en América Latina, no han apelado a la xenofobia y al racismo. Eso cambió mucho desde la época de Bolsonaro y tal vez desde antes, pero con éxito desde la época de Bolsonaro, en que Bolsonaro usó la xenofobia en contra de los inmigrantes venezolanos, que son muy pocos en Brasil, pero eso sobre todo lo ha usado Katz, todos estos brotes de intolerancia xenófoba que vimos en Chile, en el norte de Chile, en que aún se les quemaron las pertenencias a migrantes, esta idea de que vienen a robarse lo nuestro. Bueno, siempre hubo, ¿no? Con inmigrantes de otros lugares, pero con la gran presencia de la diáspora venezolana, eso ha activado mucho. A mí me parece que los populismos que apelan a la xenofobia, que apelan al miedo al otro, que por otro lado es muy efectiva para movilizar, como en el caso de Trump, como en el caso de algunos populismos de derecha en Europa, son muy efectivos de movilizar a la gente, en crear sentimientos de paranoia, de que están destrozando lo nuestro, de que están acabando con lo que son las culturas nacionales, pero son realmente peligrosas. En Estados Unidos, que es donde yo estoy viviendo los últimos años, la época de Trump no era solo lo que él decía, es todo a nivel, todas las repercusiones a nivel social de su xenofobia en contra de los inmigrantes. Eso significaba que estudiantes, que gente de los pueblos en los que he vivido les tira botellas y cosas a las personas que se ven como musulmanes o que se ven como inmigrantes latinos que han venido. O sea, se crea toda una, pues no es solo el populista que politiza eso, se crea toda una visión en la sociedad de nosotros contra el extraño otro que está atacando a los verdaderos valores nacionales. Y yo creo que ese es el gran peligro que puede derribar en visiones cercanas al fascismo. La gran diferencia entre el populismo y el fascismo, bueno, había dos grandes diferencias. La una es que el populismo siempre ha usado el momento electoral como el momento que da legitimidad a sus políticas. Los fascismos, una vez en el poder, abolieron las elecciones. Y la segunda cosa que diferencia el fascismo y el populismo es el uso de grupos paramilitares. Cuando gente como Trump, como Bolsonaro o como Katz juegan con la carta xenófoba, yo creo que se pueden aproximar cada vez más al fascismo. No serán fascistas hasta que, mientras las elecciones sirvan, yo creo que sí en el campo democrático, pero ya vimos en el caso de Trump, cuando perdió una elección, organizó una insurrección chambona, mal hecha, que no le resultó por esta vez, pero no sabemos qué vaya a pasar en Estados Unidos si vuelve Trump. Y a mí me preocupa mucho los casos en América Latina, como el caso de Katz, que son movimientos de ultraderecha, antidemocráticos, xenófobos, antifeministas, antiderechos de las comunidades LGTBQ, que son profundamente antidemocráticos, que no tienen ni siquiera una retórica democratizadora o a favor del pueblo, como tuvieron el chavismo o el levismo. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Ángel, porque tú estás un poquito corto de tiempo, te doy la palabra. Os pido disculpas porque me tendré que ir enseguida. Gracias, Paulina, por la pregunta. Yo creo que es muy interesante. Es verdad que parece, ¿no?, que Boris Johnson no es capaz de controlar ni siquiera su propio cabello, ¿verdad? Y mucho menos el país, ¿no? Había una propuesta, digamos, en el Brexit, ¿no?, de que Gran Bretaña se convertiría rápidamente en una especie de Singapur, ¿no?, una especie de modelo de éxito de un capitalismo modernizado, y sin embargo pues hoy se encuentra con problemas de abastecimiento. Los supermercados carecen de productos y digamos que el Brexit ha resultado ser un problema complejísimo que no solamente ha traído desabastecimiento al Reino Unido,
sino que ha generado al mismo tiempo un efecto de vacuna sobre otros movimientos populistas de Europa que gracias al Brexit han podido apreciar aquellas cosas que se tenían y que no resultan obvias para muchos europeos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que uno pueda circular por Europa sin fronteras, ¿no? O el hecho de que sean reconocidos los carnets de conducir en todos los países europeos, ¿no? Estamos ahora en la triste paradoja de que los españoles que viven en el Reino Unido tendrán que hacer un examen de conducir y los británicos en España, en fin, todo este mundo, ¿no?, de que simplificaba la vida y la movilidad que ofrece la Unión Europea, pues había quedado olvidado con un discurso un poco en el estilo que nos acaba de decir Carlos, un discurso xenófobo, donde se había focalizado en esta imagen perversa del fontanero o el plomero polaco, un enemigo, ¿no?, de la clase popular británica, y sin embargo el Brexit ni siquiera ha sido capaz de resolver la cuestión migratoria, y lo podemos ver en el conflicto constante con Francia en relación al Canal de la Mancha y la tragedia, ¿no?, de las personas que están muriendo intentando atravesar el canal, con lo cual hasta el momento el Brexit no ha resuelto ninguna de las ansiedades que alimentan el populismo en muchas otras sociedades, y al mismo tiempo ha creado mayores incertidumbres, ¿no?, cuando el populismo se caracterizaba justamente por una nostalgia de la seguridad, que es la que quería amparar el Brexit bajo esta idea de retomar el control, ¿no? Entonces yo creo que, en fin, tiene esta doble vertiente, ¿no? Problemas para el Reino Unido, en parte, de alguna manera, refuerza la unión por su propio ejemplo, ¿no? Muchas gracias, Ángel, y también te aprovecho de despedir ya que tienes que dejarnos. Os pido disculpas. Gracias. Gracias a Muchas vosotros. Hasta luego, por haber Carlos. estado. Adiós. Chao, chao. Hasta luego. Andrea, Sí. Italia, ¿qué pasa con Italia y Sí, con esto que te preguntaba? mira, tu pregunta es importantísima, interesantísima, porque es una pregunta que está un poco a la orden del día hoy en día. ¿Cuáles son las diferencias entre estos tres partidos? En mi capítulo me enfoqué en el caso del Movimiento 5 Estrellas porque es el caso más claramente populista y más fácilmente identificable como populismo. ¿En qué sentido? Que la Lega o la Lega Nord, la Liga Norte, y Hermanos de Italia tienen un origen distinto, ¿vale? Intentando ser breve, porque obviamente se podrían decir muchas cosas, la Lega Nord nace en los años 80 como un partido regionalista, ¿vale? Como un partido que lo que pedía era una mayor autonomía administrativa y política para las regiones del norte de Italia, que son también las regiones más desarrolladas económicamente, ¿vale? Y de ahí toda una retórica muy fuerte anti-Roma, ¿no? Anticentralismo, anti-Estado central. Pero digamos que la Lega durante los años 90 empezó a utilizar mucho el discurso antimigrante, ¿vale? Porque la mayoría de los flujos migratorios en Italia se concentran en el norte, ¿vale? En las regiones económicamente más productivas. Y actuó como un socio de gobierno minoritario de los gobiernos de centro derecha de Silvio Berlusconi, ¿vale? El giro populista de la Lega es algo mucho más reciente, ¿vale? Es algo mucho más reciente hasta, digamos, la crisis económica de 2008-2011, la Lega se podía comparar tranquilamente, Susanne lo podría decir también, como la CSU en Alemania, es decir, un partido de derecha muy enfocado en temas como la convivencia multicultural, la migración, y muy liberal desde el punto de vista económico, ¿vale? O bastante liberal desde el punto de vista económico, con un toque también social, porque obviamente en su electorado hay también muchos pensionistas y demás. El giro populista, decía, de la Lega es algo mucho más reciente que dio Matteo Salvini cuando llegó a liderar el movimiento, porque según Salvini la mejor estrategia electoral para un partido como la Lega era convertirse en una especie de front nacional, es decir, convertirse en un partido nacionalista, soberanista, que defiende la soberanía de todo el país frente a fenómenos internacionales que intentan limitarla, como la Unión Europea, como la integración económica, la integración monetaria, el espacio Schengen y demás. Y lo interesante es que todavía hoy en día, dentro de este partido,
conviven dos almas distintas. Por un lado está el alma mayoritaria, liderada por Salvini, que cree en la necesidad de este giro populista y soberanista, pero sigue existiendo la vieja Lega, ¿vale? Que es la Lega regionalista, interesada sobre todo en mejorar las condiciones de las regiones del norte de Italia. Entonces, hay una contradicción, porque no es un partido del todo identificable con el populismo, lo es en parte, ¿vale? En cambio, para terminar, Hermanos de Italia también tiene una historia muy distinta. Hermanos de Italia es un movimiento liderado por Giorgia Meloni, que se ha hecho con el liderazgo del partido en los últimos años, y es un partido que procede, a diferencia de la Lega, procede de la derecha italiana, ¿vale? Sobre todo de la derecha post-fascista, que luego a finales de los años 80 se limpió, digamos, desde el punto de vista ideológico y se transformó en un partido de derecha muy interesado en las cuestiones sociales. Entonces, un partido, otra vez, muy parecido al Front Nacional, es decir, no liberal, más bien estatista, y interesados sobre todo en mejorar las condiciones de vida de lo que ellos perciben como el pueblo de Italia. Entonces yo diría que de los dos, Hermanos de Italia se parece mucho más a un partido populista que la Lega, que en cambio mantiene todavía fuertes diferencias internas. Pero yo diría, y por esto elegí ese caso de estudio, que el caso de estudio más claramente identificable con el populismo es el del Movimiento 5 Estrellas, porque el Movimiento 5 Estrellas es un caso de movimiento muy reciente, nacido a final 2007, entre 2005 y 2008, a raíz de la crisis económica y política en Italia, y es un partido que desde su nacimiento plantea la necesidad de no ser ni de derechas ni de izquierdas, de ir más allá y de defender solo los intereses del pueblo, del llamado pueblo italiano. Y entonces el partido que más que cualquier otro en Italia ha utilizado esa dicotomía entre pueblo y élite, de la que habéis hablado muchísimo también en América, Carlos de la Torre, Paulina Stroza, Susanne Gracius, en vuestros estudios sobre el populismo americano. Entonces, esto, digamos, podrían ser las diferencias. Últimamente, todos intentan jugar la carta populista, pero sobre todo porque es rentable a nivel electoral. Pero hay diferencias entre los tres. Muchas gracias, Andrea. Susan, te Sí, dejo gracias, la palabra. Paulina. Sí, gracias. Bueno, quizá una palabra sobre Brexit primero, porque estamos en Europa y hace tiempo que no viajamos a América Latina. Me voy a cambiar de región, creo, si seguimos en pandemia. Pero con el bueno, proyecto vas a venir, esperamos, eso, ojalá, en marzo 2023. Ojalá. Bueno, el Brexit, yo creo que también ellos apostaron muy fuertemente a la opción Estados Unidos y todavía no sabemos cómo termina esto. Siempre lo advierto un poco porque, bueno, salieron de la Unión Europea, pero ahora buscan una alianza más cercana a, si pensamos en el AUKUS, ¿no? En este acuerdo Australia, Reino Unido y Estados Unidos, que es un primer paso hacia, bueno, una desconexión mayor de Europa, porque no tenemos que pensar solo en términos geográficos, ¿no? De cercanía. Esto en la globalización te puedes aliar con cualquier país del mundo, ¿no? Y tu pregunta sobre José Antonio Cast, bueno, no sabemos si ganará las elecciones o no, pero yo creo que son anuncios un poco con esta campaña electoral para convencer al electorado, y hemos visto en el caso de, y Chile sería famoso si saliera, ¿no? De Naciones Unidas, ¿no? Sería el ONEXIT o algo así, ¿no? O en exit, ¿no? Yo creo que no van a hacer eso, ¿eh? Porque primero, porque Chile es un país pequeño, necesita foros multilaterales, necesita también alianzas con otros países latinoamericanos. Quizá ya tenemos esa alianza un poco entre Chile, Colombia, Brasil, ¿no? Quizás si esto se va a fortalecer en la región. También hemos visto que Bolsonaro dijo eso, ¿no? De salirse de los BRICS, ¿no? Del grupo BRICS. Y bueno, están más dentro que nunca, ¿no? Siguen ahí en los BRICS, ¿no? Hay también como condicionantes que no solo son los líderes que determinan esa política, no solo los actores, sino también hay estructuras, ¿no? Internacionales que imposibilitan hacer una política exterior tan nacionalista y soberana.
con qué aliados, ¿no? Allí vimos también que Bolsonaro cada año va a la Asamblea General de Naciones Unidas y suelta su discurso. Podía mandar, como Nicolás Maduro hizo en muchas ocasiones, el vicepresidente o el ministro de Asuntos Exteriores, pero no, va él, ¿no? Y en ese sentido yo creo que al final estos son discursos que luego no se reflejan en una política, ¿no? Porque tienes también un ministerio como estructura que contrarresta estas tendencias, ¿no? Pero hemos visto en el caso de Brasil también que cambiaron el canciller tan polémico que fue Araújo cuando cambió el gobierno en Estados Unidos, ¿no? Esto, bueno, también te tienes que adaptar un poco a lo que son tus socios, ¿no? Que cada vez más es China, cada vez menos es Estados Unidos, es cierto. Pero seguramente vamos a ver nuevas alianzas en América Latina, ¿no? Con o alianzas más fortalecidas, dependiendo de lo que pase también en Brasil, ¿no? Es un año electoral también el que viene en Brasil. En ese sentido, hay muchas incógnitas allí, ¿no? Allí lo dejo. Muchas gracias, Paulina. Gracias. Sí, bueno, en Chile tenemos una gran incógnita respecto a qué va a pasar el domingo, de hecho. Para terminar, una pregunta que nos hace Javier Sepúlveda. Dice, ¿qué medidas o mecanismos se han ideado tanto en América como en Europa para contener el populismo? ¿Ha servido una estrategia de cordón sanitario? Andrea, parto contigo. Vale, muchas gracias. Muy buena pregunta. Muchas gracias, Javier Sepúlveda. Mira, puedo dar como primer ejemplo el caso italiano otra vez. En Italia la solución que se ha encontrado y que ha mencionado también Ángel Rivero para intentar contrarrestar el populismo es una solución un poco peculiar que también abre muchos frentes de crítica, es decir, la solución tecnócrata, ¿vale? En Italia hay una amplia tradición de gobiernos llamados de solidaridad nacional, es decir, gobiernos apoyados por la gran mayoría de partidos que suelen elegir como presidente del gobierno, como primer ministro, una figura de prestigio, de grande competencia y de prestigio internacional para liderar el país en situaciones particularmente difíciles. Esto ocurrió en los años 90, esto ocurrió en 2011 con el gobierno técnico de Mario Monti y esto está ocurriendo ahora con el gobierno técnico de Mario Draghi. Casi siempre se trata de profesores universitarios, economistas o especialistas en temas económicos y financieros, centristas, pero digamos de un centro un poquito más progre, ¿vale? Un centro izquierda, aunque muy moderados y, como decía, cuyas credenciales principales son el prestigio internacional y la competencia. Entonces, es una solución que hasta cierto punto funciona porque obviamente son gobiernos que muchas veces, obviamente son gobiernos que tienen legitimidad democrática plena porque son elegidos por el Parlamento, pero al mismo tiempo son gobiernos presididos por líderes que no se han presentado en elecciones, ¿vale? Lo cual normalmente en una democracia parlamentaria no sería un problema, porque en una democracia parlamentaria los electores no eligen directamente al presidente del gobierno, pero en una época de resentimiento, de pensamiento demagógico y tal, difunden la idea según la cual serían gobiernos poco legítimos, ¿vale? Esta es la crítica principal que se le suele hacer, sobre todo en el caso de cuando son, por ejemplo, presididos por personas que han sido presidente del Banco Central Europeo, ¿vale? Y que entonces se tienden a identificar con la élite, ¿no? Otros casos, yo veo que, por ejemplo, en Alemania, y hay un excelente capítulo sobre Alemania en nuestro libro que ha hecho Adrián Kuhn. En Alemania, en cambio, se ha utilizado un instrumento diferente que es el cordón sanitario, como tú mencionabas. En Alemania funciona de momento, pero y por esto muchos lo están planteando también en España, ¿vale? La cuestión cuál es, que en Alemania desde mi punto de vista funciona porque se aplica de verdad, es decir, se aplica tanto con los partidos de izquierda radical como con los partidos de derecha radical, ¿vale? Es una alianza que se hace entre partidos centristas, la SPD y la CDU, centro izquierda y centro derecha, que se reúnen bajo algunos principios fundamentales y deciden excluir los extremos, ¿vale?
El cordón sanitario, en cambio, desde mi punto de vista, no funciona cuando se aplica de manera parcial, es decir, que el centro derecha lo aplica en contra de la izquierda radical y el centro izquierda lo aplica en contra de la derecha radical. Así no funciona. Y en general, no sé, podemos luego pedir una opinión también a los otros ponentes. En general, la estrategia del cordón sanitario no es fácil de implementar y puede también generar mucho resentimiento a nivel popular. De momento, el único caso donde me parece que está funcionando de verdad es el caso alemán, pero obviamente podemos debatir de otros. Muchas gracias. Gracias. Susan, Sí, respecto eso al es un cordón poco, sanitario. sí, un poco también iba a decir algo parecido, ¿no? Iba a sacar el caso de Alemania, aunque eso también tiene que ver con la historia de Alemania, ¿no? Que los extremos ahí, ¿no? Con la división de las dos Alemanias ¿no? Con el nacionalsocialismo, ¿no? Creo que eso es un caso muy que no se puede extrapolar quizá, ¿no? En la región, porque en España es diferente, ¿no? En España, a nivel local, por ejemplo, se cogobierna con Vox, ¿no? Y bueno, Podemos está, yo creo que también es una cuestión muy interesante, la de Javier, podríamos dedicarle un seminario a esto, ¿no? ¿Les incluyes o les excluyes, no? No sé, ninguna de las dos estrategias me da la respuesta, ¿no? Si los incluimos, también les damos cada vez más protagonismo, pero por otro lado, en el caso de Podemos ver al cogobernar que al final se incorporan en el sistema, ya son el sistema, no están fuera del sistema, aunque a veces juegan un poco con, ya no estamos dentro y fuera, pero en realidad Podemos, o quizá nunca ha sido un partido populista, casi sería quizá muy en los inicios, los discursos, pero al final el sistema les ha incorporado. El caso de Vox quizá es un poco diferente, ¿no? Allí tenemos un partido como CAS, ¿no? Yo supongo que es como una ideología parecida bueno, en parte antimigración, racista, muy nacionalista, soberanista, ¿no? Monarquista en este caso, ¿no? Muy pro monarquía. Y allí hemos visto esta mezcla, ¿no? Por un lado, el PP, el Partido Popular, se distancia, por otro lado, están, ¿no? acercándose o poniéndose en posiciones más extremas. No sé cuál funciona de estas fórmulas. Lo de Podemos nos señala que al formar parte del gobierno, bueno, se han incorporado, han cambiado la agenda también, no solo de política exterior, también de política interna, y son parte del sistema, ¿no? Efectivamente. Yo no puedo dejar de dejar pasar la oportunidad también de preguntarle, bueno, Carlos de la Torre nos anuncia que se le cortó la luz, así que por eso que no en Estados está, Unidos. sí, En dice que se le Estados fue la luz. Unidos. Sí. Ah, También allá bueno. pasan esas cosas. Sí, No, claro. ahí viene En Carlos. Estados Unidos se cortan la luz, Carlos. Estados Unidos, desde Trump, esto es un país latinoamericano, hay golpes de Estado, se va la luz. Bueno, a mí también en España me ha pasado, ¿eh? También, sí. Bueno, Carlos, voy a aprovechar de hacerte la pregunta antes de la final. Estábamos hablando sobre los cordones sanitarios. ¿En qué medida han servido estas estrategias o no? ¿Se han utilizado o no en América Latina? ¿Cómo ves tú esto de poner ahí un tope a que justamente los partidos populistas finalmente lleguen al poder? Bueno, en América Latina eso nunca funcionaría porque el populismo sigue apareciendo y reapareciendo. O sea, es interesante que, por ejemplo, en Argentina se prohibió el peronismo, no sirvió para nada. Se prohibió el APRA en el Perú, no sirvió para nada. Una vez que murió Velasco Ibarra en Ecuador, se creó una serie de reglas electorales y constitucionales para terminar con el populismo, nada. Entonces, lo que yo creo que el populismo debe combatirse es, yo creo que hay que diferenciar entre la crítica populista a la democracia realmente existente es muy válida, tienen puntos por los cuales desfunciona su estrategia. Entonces, bueno, tampoco se va a aceptar todas, hay cosas que no son negociables, la xenofobia no es negociable, el racismo no es negociable, pero en fin, hay otras cosas las cuales sí se podría entender sus quejas, sus críticas y de tal, pero las soluciones que ellos ofrecen
siempre han sido antidemocráticas o han buscado terminar con las mediaciones de la democracia, con el pluralismo y con dar las oportunidades para la gente, para que la gente se organice tanto en la sociedad civil como a través de los medios de comunicación social en la esfera pública. Entonces yo creo que eso de crear un cordón sanitario es muy complicado y no ha funcionado en América Latina. Y de alguna manera lo que hace es lanzar leña al fuego. O sea, si quieres terminar con el populismo usando una serie de leyes que reducen la democracia, no creo que sea una muy buena estrategia. Ahora, por otro lado, cuando los populismos se parecen mucho a los fascismos, si tienen grupos paramilitares, si están buscando la violencia y la confrontación y están atacando a minorías, sean sexuales o sean étnicas, allá la cosa cambiaría, pero por lo pronto no hemos visto eso. Ahora, relacionado con ese punto, evidentemente cuando hay cordones sanitarios, prohibiciones, vetos, los populistas generalmente lo que hacen es victimizarse. Y mucho de esto también utilizan las redes sociales, están utilizando mucho las noticias falsas. Y eso, la verdad es que en esta campaña presidencial aquí en Chile hemos observado muchísimo esa estrategia que ya la vimos en el Brexit, la vimos en el caso de Estados Unidos, de mucha mentira, de mucha noticia que se corre a través de WhatsApp, que se sabe que es mentira, pero esto finalmente llega a una población no muy informada y que lo cree y que tiene miedo, bueno, por todos los miedos de los cuales hemos hablado, encima en tiempos de pandemia existe todavía una población muy sensible. Aquí en el caso de Chile tenemos todavía el tema del estallido social. Son varias cosas. Entonces, mi pregunta va justamente en esto, entre la victimización de la cual tratan de sacar provecho justamente los populistas cuando se les critica, y suelen decir, y eso es gracioso, pasa acá, que a ellos se les coarta el derecho a hablar y que a ellos... Y resulta que tienen todos los medios hablando, pero sin embargo ellos se quejan de que no los dejan hablar. Y segundo, ¿cómo han hecho los países y la Unión Europea para el tema del manejo de las noticias falsas? Esa es mi última pregunta y con eso ya cerramos nuestro ciclo. Partimos contigo, Susan, y después con Andrea y finalmente con Carlos. Sí, bueno, yo no sé si soy la persona más adecuada para contestar esto, pero bueno, primero empezamos quizá con cómo se ha contrastado esto. Bueno, en la Unión Europea sí, y también a nivel de los Estados miembros hay como muchísimos mecanismos, ¿no? Y allí estamos también en España, por ejemplo, discutiendo, ¿no? Cuál es la frontera entre la censura, ¿no? Y cuál es, bueno, impedir estas noticias falsas, ¿no? Esto de la desinformación, ¿no? Ese es un gran tema en la Unión Europea, se ha creado también un task force contra eso, porque no son solo los populistas que manejan eso es una cuestión general, ¿no? Lo que circula en redes, cómo lo limitamos, con qué instrumentos, cuáles son las personas que podían tener autoridad, eso es un tema en España también, quién puede ponerse en una comisión y decir esto sí y esto no, ¿no? Eso es un gran tema más allá del populismo. Pero yo creo que allí tienen esta ventaja los regímenes, entre comillas, autoritarios, que pueden directamente censurarlo, ¿no? Pero en democracia, pues yo creo que esto es muy difícil de definir esos límites. Van a seguir circulando. Yo creo que no se puede contrarrestar. Se puede contrarrestar y, bueno, ellos se quejan de que no están los medios, los populistas tradicionales. Por eso también ¿no? Ellos dominan las redes porque es mucho más fácil para ellos, ¿no? Y eso es cierto, si vemos por ejemplo, no el caso quizá de Bolsonaro, pero en Brasil los medios de comunicación son de determinadas personas, ¿no? Si pensamos en el caso de Brasil, ¿no? Y entonces es muy difícil, ¿no? Entrar en estos círculos o los medios, el papel de los medios en el populismo, por ejemplo, en España, Vox. Yo recuerdo que Vox
nadie pensaba que Vox era un partido serio, ni que iban a tener ningún tipo de influencia ni poder. Se crearon a través de los medios, les invitaron a debates, les empezaron a escribir sobre ellos. Es que uno se quedó sorprendido, no les había votado nadie antes. Hicieron un caso de esto. Es muy peligroso, ¿no? El papel de los medios a veces les dan un protagonismo, les invitaron a los debates electorales que yo creo que no deberían haber estado allí. Pero bueno, como dice Carlos, no se puede impedir, no se puede controlar, no se puede censurar. Y allí, ¿qué instrumentos tenemos? Simplemente las instituciones, ¿no? Y mejorar la calidad de nuestros políticos y de los partidos políticos, ¿no? Crear otras estructuras que contrarrestan eso, ¿no? Y que sean más cercanos a los ciudadanos, ¿no? Muchas gracias, Susan. ¿Tu opinión, Andrea? Sí, yo en primer lugar estoy completamente de acuerdo con lo que decía Carlos, que los instrumentos legales para contrarrestar al populismo no me convencen. Creo que tiene muy poco recorrido y sobre todo, como decía él, son limitaciones de la democracia que luego hay que justificar frente a la ciudadanía. Entonces, ahí es abrir de verdad una cuestión muy problemática que yo creo que no trae ningún beneficio. El caso italiano, como dije, tampoco me parece particularmente útil, o sea, los gobiernos tecnócratas pueden tener cierta utilidad en algunos momentos de emergencia, pero estamos hablando de experiencias breves, o sea, no suelen ser gobiernos que duran más de 2 o 3 años, solo sirven para salir de una crisis, no tienen un efecto duradero antipopulista. Entonces, yo creo que, aunque esto pueda parecer un poco simplista, quizás la solución debería ser volver a hacer política. Volver a hacer política de verdad, es decir, crear un discurso contrahegemónico o antipopulista, digamos, que vuelva a ilusionar la ciudadanía, con una contraindicación. Esto, como enseñan muy bien los capítulos sobre Bolivia y Venezuela de Carlos y de Susanne, se puede hacer cuando hay ciertas condiciones favorables. Es decir, no quiero aquí terminar con una nota de pesimismo, pero hay momentos históricos donde la gente no quiere escuchar los argumentos racionales en política, donde lo que quiere escuchar es otra cosa, son argumentos mucho más basados en emociones y sobre todo hay momentos, sobre todo momentos de crisis, de destructuración del sistema político, de decepción, en los que la gente, de pandemia, de crisis económica, de crisis de refugiados, son momentos de crisis donde la gente lo que quiere escuchar es lo que le gusta. O sea, la gente acude a los medios y a las redes sociales en búsqueda de esos argumentos que confirman sus ideas, ¿vale? Y tiende a excluir automáticamente los que no confirman sus ideas. Así que yo creo que se puede volver a hacer buena política, se necesitan movimientos y líderes democráticos y valientes, capaces de contrarrestar el discurso populista, y uso la palabra valiente a propósito, porque en tiempos de resentimiento social, decir ciertas cosas se necesita valor, ¿vale? Ir en contra del populismo se necesita valor, porque el populismo siempre sigue un poco el viento y lo que la población quiere oír. Entonces, muchas veces contrarrestarlo no es fácil. Pero también, y concluyo, hay que saber que hay veces que no funciona, ¿vale? Hay veces que la gente simplemente quiere oír el que grita más, el que promete más y tal. Así que esto es algo que hay que tener en cuenta, yo creo. Gracias. Gracias, Andrea. Carlos. Bueno, los populistas son muy hábiles y siempre lo han sido en controlar el ciclo de noticias, ¿no? O sea, ellos, ¿y por qué es? Entonces yo creo que ahí viene la cuestión de que la lógica populista de buscar confrontación, personalizar la política, presentar la política como la lucha entre los buenos y los malos, sirve mucho a la televisión. Entonces yo creo que antes sirvió mucho en la radio, con los populistas de la época de la radio, pero esto se ha dado en la televisión. Entonces hay las lógicas de la televisión y la lógica del populismo se complementan unas a otras. Y yo creo que lo más grave ahora, y sobre todo eso yo creo que es en Estados Unidos, que es donde más conozco este fenómeno, pero me imagino que en América Latina, en Brasil también, y a lo mejor en Chile está dando, se crean estas burbujas
de gente que piensa igual. Aquí en Estados Unidos es muy claro, la gente que ve el noticiero de Fox News, que son la ultraderecha, es el noticiero que más se ve. Tienen las publicaciones y todo lo que les llega por, no tanto por WhatsApp aquí, pero por Facebook y de tal. Tienen una visión del mundo que es totalmente diferente a otras personas, de los liberales, y lo que se está perdiendo es un poco la idea de los noticieros, de la prensa, como una fuente de información más o menos objetiva. Entonces, todo es una opinión, es como vivimos en una especie de posmodernismo absurdo. Toda opinión es igual a otra opinión. Da igual la opinión que tú tengas, simplemente reforzamos esas opiniones. Y ahí es el reino de las noticias falsas, de las teorías de la conspiración. O sea, a mí vivir en este país a mí me asombra. ¿Cómo puede haber gente que crea en el QAnon, en ese grupo de noticias falsas del Q, que creen que hay un grupo de gente satánica que rapta niños para darles a las élites del partido republicano, pero sobre todo el partido demócrata? Es una cosa de locos. Pero hay gente que cree en eso. Y en este país hay un 40% de republicanos que creen que la elección fue robada a Trump. Y hazles cambiar de eso. Hay gente que se está muriendo en los hospitales y dice que no se está muriendo de COVID, cuando los doctores le dicen, usted se está muriendo de COVID. Entonces yo no sé. Y claro, si juegas con emociones, el miedo, ¿no? El miedo al inmigrante, el miedo al pervertido, esa idea de que el homosexual es un pervertido de por sí, la idea de que las feministas están destrozando a la moralidad de la familia, que es una maravilla, todas estas mentiras, pero que movilizan pasiones y miedos y sustos, pues yo no sé cómo controlar eso, porque la alternativa sería, bueno, pidiendo y promoviendo más democracia, pero hay gente que no quiere democracia, hay gente que quiere mano dura, hay gente que espera soluciones que vengan desde el Estado. O sea, un Bolsonaro o un Katz solo se explican porque la politización del miedo, el miedo al cambio, el miedo a los cambios en la familia, en la sexualidad, para mucha gente es una cosa muy... Sí, en que está en juego la posibilidad de seguir con una visión casi civilizatoria, que es oprimente, etcétera, etcétera, pero lo ven como que es la única que puede existir porque es obra y gracia de Dios. Pues, ¿qué haces? Bueno, la verdad es que mucho de lo que hemos conversado se tiene en común. Hay factores que los estoy observando en Chile y que lo he observado en América Latina y también en Europa. Y bueno, creo que me quedo con la idea de hacer mejor y más política con mayúscula, y lo que no ha llegado siempre a esa idea a los propios partidos políticos tradicionales. Entonces, la verdad que podríamos hacer tantos seminarios, hablar de la responsabilidad de los propios partidos políticos tradicionales en la situación actual, hablar de la cultura de la cancelación, que también está muy presente, de la contrarrevolución silenciosa, de la cual muchos ahora también votan, porque encuentran que se le ha dado muchos derechos a minorías o no tan minorías como las mujeres, pero que eso encuentran que les afectan. Bueno, la verdad es que hay muchos temas que son súper comunes a los fenómenos que vemos en Estados Unidos, que vemos en América Latina, que vemos en Europa, y por lo tanto tienen este espacio, Susan, siempre dispuesto para que sigamos conversando, discutiendo, porque es importante. Y Muchas ya gracias, veremos Paulina. qué pasa aquí en Chile el fin de semana. Que esté muy bien. Gracias. Mucho ánimo. Muchas gracias. Gracias, Muchas Paulina. gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Que esté bien. Gracias. Hasta luego.